Bendecidos hermanos, la paz del Señor Jesucristo gobierne vuestros corazones. En este nuevo día agradezcamos al Señor por su infinita bondad y misericordia, porque nos ha sostenido. Espero en el Señor que estén bien, que continúen adelante, pensando solamente en nuestro Dios y Todopoderoso. Sabemos que a través de Él hemos podido llegar hasta donde estamos. Agradecidos estamos con nuestro Señor, que nos guarda y nos cuida cada día. Hermano y amigo, seamos fieles a Él, confiemos en Él cada día y busquemos cada día su rostro. Necesitamos de Él. Estamos viviendo tiempo de pandemia, tiempo de dificultades y necesidades, pero nuestro Dios está ahí acompañándonos. Hay que confiar en Él. Hay que buscarle cada día. Así que continuemos, porque muy pronto estaremos en los templos nuevamente. Pero al regresar, hermano y amigo, vayamos con la mentalidad de ser diferente, en obedecer a nuestro Dios, en tener esa relación íntima con Él cada día, en compartir su palabra, porque estamos para eso, para compartir ese mensaje de amor, ese mensaje que ha llegado a nuestra vida, ese mensaje que une, ese mensaje que es el único que nos ha ayudado a poder continuar. Pero ante todo vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para iniciar. Padre bueno, maravilloso, gracias Padre porque tú eres bondadoso, tú eres majestuoso, no hay nadie como tú, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos has sostenido en medio de todas estas necesidades y pandemias que hemos pasado, mi Dios. Gracias, Padre. En ti confiamos, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias, Padre amado, por todo, Señor. Sigue usted sosteniendo nuestra vida, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre. Tú eres el único que salva. Tú eres el único, mi Dios. Solo a través de ti, Señor, podemos tener una vida eterna, mi Dios. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando quebrantos de salud. Amigos, Señor, vecinos, mi Dios. Sosténgalos, Señor, fortalézcalos, Señor, que puedan confiar en ti, Señor. Supla, Señor, en gran manera sus necesidades, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, es bueno, es maravilloso poder servir a nuestro Dios, porque Él es el único que realmente ha sido fiel. Es el único que ha estado con nosotros en medio de todos estos momentos que hemos vivido. Vamos a cumplir un año ya de que ese virus llegara a nuestro país, o quizás ya estaba, pero no lo habíamos visto. Y empezaron entonces a salir los casos. De un caso, luego a miles de casos. Pero por la gracia de Dios estamos vivos. Un país tan pequeño con una población de 4 millones, pero nuestro Dios la ha mantenido firme. Ha querido que nosotros continuemos, porque tiene propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y debemos darle gracias a Él por aquello, porque la existencia que tenemos, la vida que tenemos, ha sido gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Él se ha dignado, se ha mostrado en amarnos, en cuidarnos. Y en este día vamos a tener nuestra cita bíblica en el libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 12, que dice de esta manera: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen
en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Palabra de Dios. Maravilloso escuchar la palabra del Señor, porque en ella nosotros nos nutrimos, en ella entendemos y salimos de tantas dudas y confusiones que muchas veces pueden llegar a tu vida. En ella nosotros encontramos la verdad y podemos ver lo que dice al final: y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en otro. Por eso el tema de este día es: solo a través de Cristo somos salvos, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice, dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación, amigo y hermano, ha sido un tema en el cual muchos han querido quitar autoridad y exclusividad al único que tiene esa autoridad, al único que tiene ese derecho, a Jesucristo. La Biblia es clara y nos enseña y nos habla de esta manera: en ningún otro hay salvación, en ninguno, solamente a través de Jesucristo, solamente a través de Él. Y siempre hemos hablado, pronunciado tanto el versículo de Juan 14:6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, es el único medio, el único camino. Pero siempre ha sido un tema en el cual la gente ha querido desviar la verdad, ha querido desviar el único camino, tratando de ubicar la salvación por obras, cuando la Biblia también es clara y dice en Efesios: no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra, no es por lo que tú puedas hacer, no es por tus buenas obras, no es por aquello. Aquellas son cosas que Dios te permite hacer, porque tú vives agradecido, porque Dios te ha bendecido, te ha sustentado, te ha dado. Pero no es a través de aquello. La Biblia es clara. No es a través de la filosofía, como muchos quieren también hacer pensar. No es a través de las penitencias, un castigo, una caminata, cuántos rezos, cuántas oraciones. No es a través de aquella. Nuevamente vemos en la Biblia, dice: y en ningún otro hay salvación. No hay otro camino, no hay otra dirección, solamente a través de Jesucristo. No es por aquellas cosas que yo haga, no es por otro nombre de persona común o mortal, no es a través del pastor, no es a través del sacerdote, no es a través de un prominente nombre, no es a través de un santo, no, es a través de Jesucristo, dice. La Biblia lo dice, no es a través de Jesucristo, porque todos los demás somos pecadores.
Y la Biblia es clara. Si usted investiga a través de la Biblia, si usted la lee, si usted escudriña, usted va a ver que la Biblia dice que en Jesús no hubo pecado. Fue el único. Todo lo demás fue pecaminoso. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor. Escudriñe la palabra. Léala. Mira el nacimiento virginal de Jesús cómo fue. Fue diferente a todo lo demás. ¿En qué sentido? En que la Biblia dice que Dios puso en el vientre de María. Fue concebida del Espíritu Santo. No fue a través de la forma que nosotros sabemos en que un hombre y una mujer tienen relaciones. Porque José, a través de la Biblia vemos, y si lo lee, dice que José, su marido, no tocó a María. No la tocó. Porque fue un nacimiento virginal. De eso se trata. Un nacimiento puro, santo, limpio. Por eso nuestro Señor Jesucristo no vino con la simiente del pecado que tenemos nosotros. En Él no hubo pecado. Por eso es el único que puede salvar a la humanidad. Y esto es lo que muchos han tratado de desvirtuar, han tratado de dañar, han tratado de perder el camino y la dirección en decir de que hay otra forma de ser salvo. No lo hay, amigo y hermano, no lo hay. La Biblia nos lo dice. Por eso nosotros debemos ir a la Biblia cada vez que tengamos una inquietud, cada vez que tengamos algo que nos incomode, una duda. Acerquémonos a la palabra del Señor, porque sabemos que este mensaje inquieta a las personas. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Empecemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes estaban hablando? Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban compartiendo del evangelio. Estaban compartiendo las buenas nuevas de salvación, enseñándole al pueblo que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Es el único camino. Y esto trajo inquietud y problema a diferentes personas. Y lo más interesante era que traía inquietud a las personas que debían de compartir también ese evangelio. Dice la Biblia que vinieron a ellos, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen Jesús en la resurrección de entre los muertos. Ellos no querían que compartieran este mensaje. No les agradaba. Y dice que le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde ya. Ya era tarde. Ellos no querían que se compartiera aquello. Qué cosa más contradictoria. Aquellas personas que tenían la oportunidad, aquellas personas que tenían a su responsabilidad enseñar al pueblo, educar al pueblo, guiarlos, estaban en contra de aquello. No querían que se hablara acerca de lo que era el mensaje de la verdad. Y todo esto fue a causa de que Pedro y Juan trataron con una persona necesitada, una persona que necesitaba en todos los aspectos. Y vamos a ver que ahí mismo nos habla el caso que había sucedido en Hechos capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Vamos a leer. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Claro, estaba esperando algo económico, porque él no podía trabajar, no podía hacer nada, dependía de los demás, ya que era un hombre, dice, cojo de nacimiento. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
compartir lo que tengo. Te voy a dar algo interesante. Y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo. Un nombre poderoso. Nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta entonces que Jesucristo realmente, a pesar de que había muerto y de que muchos querían hacer pasar de que Jesús era un farsante y de que no había resucitado, este cojo fue sanado en el nombre de Jesucristo. Esto nos dice a nosotros que la autoridad viene de Jesucristo. Todo procede de Él. Es poderoso. Resucitó. Pedro y Juan solamente proclamaron esto en el nombre de Jesucristo. Y a causa de esto, tuvieron muchos problemas. Y lamentablemente con las personas que deberían estar atentos a las necesidades físicas y espirituales de los demás. Porque Pedro le dijo, y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué te voy a dar? Te voy a dar lo que realmente tu vida necesita. A Jesucristo. Y es lo que tú y yo necesitamos hoy. Hermano, usted podrá tener todo el oro que hay en el mundo. Usted podrá tener todo el dinero que hay en el mundo. Pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene nada. Es lo más esencial, lo más importante en la vida de cada persona. Jesucristo. Porque ¿de qué te sirve tener tantas cosas si vas a perder una eternidad? Pero si tienes a Jesucristo, tienes una eternidad, lo tienes todo. Por eso a través de Jesucristo somos salvos, solamente a través de Él. Lo aprendemos a través de la palabra del Señor, de que solamente a través de Jesucristo somos salvos. Y vemos aquí la oposición de estos religiosos. Estaban molestos, no les agradó de que Pedro y Juan, dice, resentido de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. No querían ese tema para nada. ¿Y cuál es la responsabilidad de los sacerdotes? Vamos a ver, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, guiarlos, mostrarle el camino, mostrarle lo maravilloso que ha sido Dios con cada uno de ellos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 17. Y vamos a leer unos versículos aquí, 9 al 12 solamente. Deuteronomio 17, 9 al 12. Y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiera en aquellos días. Y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indique los del lugar que Jehová escogiere. Y cuidarás de hacer según lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a la diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitará el mal de en medio de Israel. Ellos estaban para guiar al pueblo, para ayudar al pueblo, para corregir. Esa era la situación de ellos. Llevarle acerca los mensajes que Dios quería que ellos trataran, la importancia de todo. Pero vemos aquí, en cambio, actuando un papel diferente, en oposición. Los sacerdotes, los jefes de la guardia, dice el jefe de la guardia. ¿Para qué estaba la guardia del templo? Para poner el orden. Pedro y Juan no estaban haciendo nada malo. No estaban haciendo nada malo. Pero aquí había intereses personales. Y sigue diciendo, y los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Los saduceos era un grupo de personas muy acomodado económicamente. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los escribas. Eran grupos religiosos,
Pero los saduceos, en cuanto al grupo religioso de los fariseos, los saduceos eran más políticos. Ellos se dedicaban más a lo que era la política. Era un grupo más fuerte, era más fuerte económicamente que los fariseos. Incluso aquí vemos que el sumo sacerdote estaba liderizado por ellos. Los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Para ellos solamente lo único importante en la Biblia eran los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Era lo único que le interesaba a ellos. Para ellos lo demás no tenía validez. O sea que para ellos solamente existían las leyes que Moisés había hablado. Ellos no creían en la existencia de ángeles. Cuando en la Biblia nos habla acerca de todo esto, ellos no creían. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que en los primeros 5 libros, vemos de que hubieron ángeles que hablaron con Abraham, trataron con Jacob, trataron con cada uno de ellos, pero ellos no creían en esto. Realmente ellos tenían intereses políticos. Por eso ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba hablando Pedro y Juan. Porque ellos sentían que su negocio se iba a ser destruido. Incluso, en la Biblia vemos más adelante que habla del sacerdote Anás. Anás y Caifás, el suegro y el yerno. Anás era el suegro, Caifás era el yerno. Pero vemos de que Anás era el sumo sacerdote que aceptaban los judíos. Pero los romanos habían destituido a Anás y habían puesto a Caifás. Pero total, era solamente un sentido político. Para ellos todo se manejaba de esta forma. Y qué triste cuando nosotros abandonamos nuestras posiciones. Nuestra posición para llevar la verdad y dejarnos sobornar, dejarnos manipular por lo que el mundo nos puede dar, llevando palabra errónea. Y este era el caos que estaban viviendo en este momento el pueblo, estas personas, porque tanto Pedro como Juan habían vivido y habían experimentado todas las maravillas que Jesús les había mostrado. Ellos vivieron por mucho tiempo, por muchos años, compartiendo con Jesús todo un ministerio. Y vieron cuando Jesús fue crucificado. Y presenciaron también y fueron parte de la resurrección de Cristo. ¿Qué le tocaba a ellos? Poder compartir este mensaje. Pero aquí vemos la oposición. Y oposición dentro del mismo grupo que tenía que llevar el mensaje. Esto estaba trayendo problema. Dice que le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Hasta preso. Había oposición al mensaje de Jesucristo. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando la verdad llega, siempre hay oposición. Por eso le digo, solamente a través de Jesucristo hay salvación. Somos salvos, no hay otro camino. No lo busque de otra forma. No trate usted de ser bueno porque no puede. La Biblia es clara. No espere que usted fallezca para enterarse de que estaba equivocado. Vaya a la Biblia. La Biblia le va a enseñar realmente lo que es. Y tanto Pedro como Juan pasaron por aquellas cosas. Pasaron por estos problemas. Serios problemas. En los cuales fueron rechazados, fueron encarcelados. Pero a pesar de eso, muchas personas se acercaron, aceptaron el mensaje. Porque la palabra del Señor inquieta, la verdad inquieta. Dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Qué gran trabajo estaban haciendo Pedro y Juan. No importaba que ellos estuvieran presos. Para ellos en ese momento lo único importante era poder llevar el mensaje de la palabra, el mensaje de salvación, aquel mensaje que libera, aquel mensaje que consuela. Es el mensaje que tú y yo tenemos que llevar, amigo y hermano.
Y es el mensaje que le dejó Jesús a sus discípulos y nos ha dejado a nosotros ese legado, ese mandato en obediencia a Él. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, nos dice de esta manera. En Mateo 28, 16 en adelante dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, del 16 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el mandato? Id y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Ese es el mandato. Y es lo que estaba haciendo Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban obedeciendo lo que Jesucristo les había dicho. Id y hacer discípulos. Claro que iba a haber oposición. Hubo oposición de parte de aquellos religiosos que más bien favorecían a la política y a sus intereses antes que servir a Jesucristo, antes que servirlo a Él. Pero realmente vemos que el mensaje de Jesucristo impacta. Sí, inquieta a las personas. Hubo un caso también en que una vez se le presentaron a un rey. Y este rey quedó también impactado. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo el libro de Hechos. Hechos capítulo 26, donde Pablo confrontó a uno de estos personajes, líderes, principales, a un rey. Vamos a ver, Hechos 26, del 27 y 28 solamente vamos a leer. 26. Dice, pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ya se sentía casi convencido, porque ese es el efecto que hace la palabra de Dios. El apóstol Pablo habló, y habló un mensaje tan sencillo acerca de lo que Jesús, acerca del mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál fue la reacción de este rey? Por poco me persuades a ser cristiano. Puso una inquietud, intranquilizó aquella vida, porque eso es lo que pasa. Jesucristo es el único que salva. Inquieta la vida de las personas. La oposición siempre trabajará en unidad. Sí, miren lo que dice el versículo 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora no solamente estamos hablando de los saduceos, sino los ancianos y los escribas. Otro grupo que forma grupo religioso. Y la palabra lo dice, grupo religioso. No eran personas que realmente se sometían a Jesucristo, sino que eran más bien religiosos. Personas que solamente practicaban ciertas cosas. Eran practicantes, eran simpatizantes de la religión. Pero no eran obedientes a la palabra de Dios. No eran obedientes al mandato. Dice, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todo era un grupo que pertenecía a aquello, defendiendo sus intereses. Y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Ellos tenían autoridad, pero delante de Jesucristo estaban perdiendo autoridad, porque ellos estaban defendiendo cosas indefendibles. Estaban defendiendo lo que no tenían que defender, cuando ellos estaban era para llevar el mensaje de Jesucristo. Estos grupos religiosos estaban defendiendo era el gobierno, sus derechos, su conveniencia, su bolsillo, su comodidad, su privilegio, porque ellos sabían que si esto se regaba, iban a tener problemas con el Imperio Romano, iban a perder sus ganancias. Ellos mismos permitían de que dentro del templo hubieran negocios, hubieran venta. Qué triste cuando realmente nosotros perdemos el sentido, la dirección de lo que tenemos que hacer, cuando el sentido de nuestro vivir es llevar el mensaje de salvación, no detenerme en ver qué voy a sacar provecho de esto. Y es lo que muchos líderes religiosos han hecho en la actualidad, sacar ganancia y provecho de los demás, cuando deberían entretenerse es en llevar el mensaje de salvación, ese mensaje en el cual dice Jesucristo es el único camino. Y vemos de que la oposición se unió y se estaba uniendo, y Jesús lo vivió también. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 34. Dice de esta manera. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Dos grupos religiosos que no comparaban, no se llevaban bien, no congeniaban muy bien. Los saduceos y los fariseos. Como le había dicho anteriormente, uno aceptaba la existencia de ángeles, el otro no. Uno creía en la resurrección, el otro no. Uno que compartía lo que era la palabra de Dios, otros solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces vemos aquí que ellos se unieron a pesar de que no se llevaban muy bien. Vamos a ver otra cita bíblica en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Aquí se unieron ellos también para ir en contra, porque la oposición siempre trabaja unida. Siempre trabaja unida. Ellos se mantienen de esa manera. Hermano y amigo, es bueno que aprendamos nosotros también a trabajar unidos. Es importante que la iglesia permanezca unida. Es importante que nos mantengamos unidos ante los ataques, ante la misión que tenemos de llevar el mensaje de Jesucristo, ante la misión de que otros puedan acercarse a Jesucristo. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a esto. En el libro de Efesios, vamos a Efesios capítulo 4, versículo, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos une. Ese Espíritu que ha llegado a nuestra vida a través de Jesucristo nos une. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como fuiste llamado también, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Es importante entonces mantener esa unidad. Es lo que hace lo malo, la oposición. Siempre se mantiene unida. Y por eso es que avanzan. Nosotros como iglesia tenemos que mantener unida para avanzar y llevar el mensaje de salvación. Ese mensaje que Cristo nos ha dado. Vemos aquí cómo estos grupos se unieron a pesar de que no se llevaban. Podemos tener desacuerdo. Podemos tener opiniones diferentes.
podemos tener algunas asperezas, podemos tener algunos conflictos, pero la iglesia siempre tiene que permanecer unida. No permitir que estas oposiciones, estos problemas internos que tengamos, estos desacuerdos, nos dividan. No, mantenernos unidos siempre, porque la Biblia dice que a través del Espíritu Santo es que tenemos esta unidad. Es el que nos mantiene a nosotros unidos. El Espíritu Santo nos guiará. Si nos mantenemos unidos, nos guiará a hablar y hablará por usted, como lo hizo con Pedro y Juan, al fortalecerlo y enfrentar la oposición. Como dice el versículo 8 de Hechos 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, y ancianos de Israel, hablaron con toda autoridad, guiados por el Espíritu Santo, porque es lo que nos va a ayudar, nos va a motivar a continuar adelante. Entonces necesitamos mantenernos unidos para llevar ese mensaje de salvación, porque siempre tenemos que dar lugar al que corresponde todo, a nuestro Señor Jesucristo, para enfrentar todo ataque. Y sigue diciendo la Biblia en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Porque no hicieron nada indebido, nada malo, y le están diciendo el beneficio de un hombre enfermo, y ustedes se oponen a aquello, porque solamente están pensando en sus intereses, son legalistas, solamente piensan en ello y en los demás no les interesa. ¿Qué clase de cristiano, qué clase de servidores de Cristo son ustedes? Muestran apariencia de piedad, pero realmente no hay piedad en su vida. Y Pedro continúa diciendo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificaste. Palabras duras. Porque Pedro y Juan no se estaban quedando con nada. Ellos no querían nada. Honra y gloria para Jesucristo. Todo lo que habían hecho era para obedecer, para agradar, para honrar, para alabar a Jesucristo. Sea notorio a todos vosotros, dice, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, no en nuestro nombre, no por nuestra fuerza, no por nuestra obra, sino en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificaste, dice. Les dice directamente, porque fueron ustedes lo que orquestaron aquello. Fueron ustedes los que estaban al frente de que mataran al maestro. Y a quien Dios resucitó de los muertos. Cuando dijo esto le dio un golpe bajo, muy duro, a estos saduceos que no creían en la resurrección. Porque este grupo estaba compuesto por un concilio de 70 hombres y el sumo sacerdote al frente. Pero estaban haciendo su trabajo mal. Ellos estaban haciendo su trabajo mal. No estaban sirviendo al Señor correctamente. Y Pedro le dijo: resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Porque el efecto de la resurrección de Jesucristo ha sido la victoria, amigo y hermano. Ha sido la victoria en el cristiano, ha sido la victoria en la humanidad, porque ahora tenemos una esperanza de vida. Por eso le digo, solamente a través de Jesucristo somos salvos, porque Él resucitó. Él resucitó. Y sigue diciendo: este Jesús es la piedra aprobada por vosotros, reprobada por vosotros los edificadores. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes la rechazaron. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Solamente a través de ella todo se une. Hay unidad. Es el ángulo. Es lo que permite que la iglesia pueda mantenerse unida. Es lo que ha permitido que la iglesia existiera. Si Jesucristo no hubiera resucitado, la iglesia no existiera. ¿Para qué existir?
Si no hubiera esperanza de nada, pero solamente a través de Jesucristo hemos podido conseguir esto. Y termina diciendo Pedro, amigo y hermano, algo tan importante que debe de quedar en nuestra vida, solo a través de Cristo hay salvación. Y Pedro se lo dijo a ellos. Porque ustedes podrán ser lo que sean. Son los líderes, tienen el control de todo. Pero no tienen el poder de salvar a nadie. Y es lo que nos dice hoy en día. Tú puedes ser pastor, puedes ser obispo, puedes ser el papa, puedes ser quien tú quieras ser, la persona más millonaria, más poderosa, pero no puedes salvar a nadie. Porque llegará tu momento en que tú también tienes que morir. Tienes que morir. Pero solamente a través de Jesucristo hay salvación, porque Jesucristo se levantó de los muertos, venció la muerte, resucitó, y por eso tú y yo hoy tenemos una esperanza de vida, una vida eterna a través de Jesucristo. Y Pedro le dijo de esta manera, y en ningún otro hay salvación. Ninguno de ustedes puede salvar. Busquen debajo de las piedras, busquen en el cielo, busquen por donde ustedes quieran buscar. No hay otro nombre, dice, y ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay salvación. Porque ese Jesucristo que ustedes crucificaron, ese Jesucristo que ustedes despreciaron, es la piedra angular, es la cabeza del ángulo, es el sostén, es la que puede salvar. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, no lo hay, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Es lo que Pedro le dijo a este grupo. Y lo dijo sin temor. Porque ellos podrían hacerle un daño físico, pero espiritual. Él le pertenecía y le pertenece a Cristo. Amigo y hermano, es importante que nosotros tengamos presente esto. Que solamente a través de Jesucristo hay salvación y nos acerquemos a Él. Cuando usted sabe que alguien puede resolverle a usted su problema, cuando usted está pasando por una situación, por lo menos enfermo, tiene una enfermedad y no sabe qué hacer, y ha ido donde muchos doctores y no ha podido encontrar la solución, pero usted se da cuenta y le dice, anda donde tal fulanito, ese doctor te puede ayudar. Él trata esos casos y usted va allá. ¿Por qué? Porque usted está buscando que lo ayuden en su problema. Y usted le resuelve aquello. ¿Cómo usted se siente? Agradecido. Y usted habla muy bien de aquel doctor y dice, no, ese doctor sabe. Él sabe atender a las personas. Hermano, usted tiene muchos problemas en su vida. Usted tiene muchas dificultades, muchas cosas que lo tienen enfermo. Y sabes, el único que puede atender tu problema y saber cómo lidiar con aquella situación en tu vida se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y si tú has sido salvo, has sido consolado, has sido restaurado por Jesucristo, ¿qué te queda a ti? Agradecerle cada día con tu vida y llevando esa información a otros para que otros puedan también acercarse y encontrar esa tranquilidad, esa paz, esa vida eterna que te ha dado. Es el privilegio que tienes tú, es el privilegio que tengo yo. Por lo tanto, en este día te exhorto. Si no tienes a Cristo en tu vida, acércate a Él. Búscalo a Él. Porque la Biblia lo dice. Y en ningún otro hay salvación. La salvación solamente proviene de Jesucristo. Solamente a través de Él. Y si tú eres salvo y has conocido a Cristo, en este día te digo también, comparte ese mensaje, comparte ese evangelio. Es el trabajo, es la tarea que tenemos tú y yo cada día. Agradecido con nuestro Dios, porque me ha permitido poder saber de que si yo perezco, si yo muero, voy a morar eternamente con Él. Y eso es lo que yo quiero predicar. Eso es lo que yo quiero hablar. Eso es lo que yo quiero enseñar. Eso es lo que yo quiero gritar, de que todos se acerquen a Jesucristo para que Él los salve. Así que en este día te digo, amigo y hermano, asegura tu vida en Cristo. Asegúralo, porque en ningún otro hay salvación. No lo hay.
Por más que quieras buscarlo, por más que te lo diga, la Biblia te lo está diciendo. La palabra de Dios te lo está diciendo. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Oremos. Padre bondadoso y amoroso, Señor. Padre, gracias, Señor. Porque tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra, Señor, todo. Tú nos descubres todo. Tú no nos escondes las cosas. Tú quieres que nosotros nos acerquemos a ti, Señor. Pero solamente a través de Jesucristo. Solamente a través de tu Hijo. Como tú lo dices, hay salvación. Gracias, Padre, porque tú, Señor, te has dignado, Señor, en salvarnos a pesar de que nosotros no somos merecedores de aquello. Te alabamos y te damos las gracias por aquello, Señor. Sigue usted guiando nuestra vida, Señor. Y no caer, Señor, en el aspecto religioso, Señor. No ser un religioso más, sino ser un servidor tuyo, mi Dios. Un siervo tuyo, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Padre amado, Señor, que tú sigas inquietando la vida de aquellas personas que no te conocen, Señor, que no han tenido un encuentro contigo, Señor, para que te puedan aceptar, Señor. Inquiete, Señor, la vida de aquellos hermanos, Dios, que se han mantenido pasivos, Señor, y no han llevado tu palabra, Señor, ese mensaje, Señor. Que puedan tener una vivencia en sí, Señor, mostrándole al mundo, Dios, de que tú eres el único camino, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Te alabamos, Señor, por todo, Señor. Sigue guiando nuestra vida, Padre. Esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, amigo y hermano.